bisonte, rumiante, americano, parecido al búfalo. ¿Alguna vez habéis oído hablar del poder de las palabras? Una palabra sola puede cambiarlo todo. Y en mi caso fue bisonte. Bisonte fue el principio de la historia que os vengo a contar hoy. Pero dejadme empezar por el final. Hace más o menos 3 meses, por una de esas casualidades de la vida, fui reconocida como la ganadora internacional de un challenge de la NASA. Sí, yo, sola, desde casa, a mis 56 años. Bueno, ya tengo 57. El reto consistía en intentar minimizar el impacto negativo que tienen esas próximas misiones que van a mandar a la Luna, las próximas misiones Artemis. Era un reto de inteligencia artificial, de residuos, de sostenibilidad, de economía circular. Ganar ese reto me permitió ser la única ganadora entre más de 1.200 proyectos y 80 países. Imaginaros, no doy crédito. Pero no he venido a contar esto. He venido a contaros un secreto, mi mayor secreto. Un secreto que empezó mucho antes de los algoritmos, las calculadoras, la inteligencia artificial. El secreto del bisonte. Remontémonos a los años 70, a finales. Ha llovido ya, ¿no? Es todo en blanco y negro. En clase teníamos un profesor que incentivaba mucho el valor del esfuerzo, del trabajo. Y hacía un juego de palabras. Premiaba con un punto extra a cada persona que encontraba la palabra que él buscaba en el diccionario al azar. Imaginaros, un punto extra. Yo nunca me caractericé por ser una persona que buscara la excelencia. A ver, tenía 10 años. Era del montón. Bien, a lo sumo un notable, pero ese punto me venía muy bien. Pero yo nunca ganaba. Siempre ganaba el listillo de clase. En todas las clases siempre hay un listo. Y esto me llevaba a sentir mucha frustración. Yo pensaba por aquel entonces que esto se trataba de suerte. Y pensaba que él tenía mucha suerte. Hasta que un día, cansada de que no ganaba ese punto extra, que me hacía pasar de ese bien a ese notable, tracé mi propio plan. Imaginaos, 10 años. Allí sentada en mi habitación, sin que mis padres supieran absolutamente nada, cogí el diccionario, imaginaros, aquel mamotreto inmenso de color azul, que pesaba más que la propia mochila. Abrí el diccionario y busqué una palabra al azar. ¿Sabéis qué palabra fue? Muy bien, bisonte. Bisonte, rumiante, americano, parecido al búfalo. La memoricé como si me fuera la vida en ella. Pensé que el universo me la había regalado solo a mí. Me sentía súper afortunada. Y esperé a que la suerte me acompañara. Porque siempre me consideraba una persona con mucha suerte. Pero pasaban las semanas y las semanas y nunca llegaba esa palabra. Y maldecía porque el profesor nunca decía la palabra bisonte. Hasta que un día llegó el viernes, aquel viernes. El viernes que fue el que cambiaría toda mi vida. El profesor llegó a clase, hoy vamos a hacer el juego del diccionario. Abrió, la palabra de hoy es bisonte. Imaginaos, me quería morir, por fin tenía suerte. Pero en ese preciso instante pensé, no corras, se van a dar cuenta que has copiado. Imaginaros, con 10 años, ¿quién iba a pensar que una persona con 10 años había trazado un plan, había memorizado una palabra al azar y esperaba que la suerte sacara esa palabra? Pero yo sí. Claro, era pequeña. Así que decidí contar hasta 8. El número 8 no es aleatorio, es porque me gustan mucho los algoritmos y pensaba que tenía que ser 8, no 9 ni 10, 8. Así que conté mentalmente 1, 2, 3. Y cuando iba por el número 7, el listillo de turno levantó la mano y dijo: bisonte, rumiante, americano, parecido al búfalo. Me quería morir. Pero en ese preciso instante aprendí algo que después marcó el resto de mi vida. Aprendí que no hay que esperar el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. Y mientras que tú esperas, alguien se anticipa. Y esa fue mi primera gran lección, que la aprendí sola, sin que me la enseñaran ni los profesores, ni mis padres, nadie. Y cambió mi chip, cambió la forma en que yo aprendía, crecía, estudiaba, y cambiaron las notas también. Y pasó el tiempo y yo continué con mis manías. Soy un poco rara, he de decirlo. Sumaba las matrículas de los coches y si daban un determinado número, que yo había hecho una estadística que sabía que era el número menos probable,
Aquel día las cosas no iban a ir bien, iban a ir mal. He de confesar que al día de hoy sigo haciendo eso. Un poco de dolor de cabeza. Pero posteriormente me di cuenta que la cosa no iba de suerte, aunque yo pensaba que tenía suerte. La cosa iba de trabajo, de esfuerzo, de resiliencia. Así que pasó el tiempo y yo me crié en un momento de la vida en que el esfuerzo era casi como una religión. Mis padres se esforzaban en decirme que me tenía que estar siempre al día, que si no me subía al tren, el tren me atraparía. Así que estudié, trabajé, formé mi propia familia y tuve los problemas normales que todos tenemos en el día a día. Todo controlado, contando matrículas todavía. Hasta que una semana antes de cumplir 50 años, en una revisión rutinaria, de estas que vamos las mujeres, animo a cualquier persona que no la haya pasado todavía que vaya al médico, me hicieron una prueba y después otra. Miradas entre los médicos, se llaman unos a otros, siéntese por favor, le vamos a repetir las pruebas. Hasta que de repente sabes que algo no va bien. Te dicen las palabras que no quieres oír. Tienes cáncer de mama. Imaginaos. En mi familia ya sabemos qué es esto. Mi madre falleció de cáncer, mi abuela también. Un sudor frío me entró por el cuerpo, sentí pánico, miedo, una situación que no puedo describir. Las personas que hayan pasado por esto saben de lo que estoy hablando. Y aunque tengas al otro lado a la persona que más quieres, te sientes sola. Se desvanecen todos los sueños, las ilusiones. Pero en ese preciso instante, fijaros, recordé al bisonte. Porque yo había leído, no sé si es un mito o una metáfora, que el bisonte no huye de la tormenta, sino que corre hacia ella. Yo no podía hacer nada ante el diagnóstico. Este seguramente venía predestinado, tenía todos los boletos para que saliera. Pero lo que sí que podía hacer es cómo me iba a enfrentar a esa enfermedad. Yo no quería que mis hijos, mi marido, mi familia, me vieran como una víctima. Quería que me vieran como una mujer que se superaba ante esa adversidad. Y si esa era la tormenta, yo iba a atravesarla. Así que apliqué mi propio método del bisonte. Y me reinventé. Y continué estudiando y trabajando entre operaciones, resonancias, esa larga enfermedad. Y cuanto más estudiaba, entendía que el conocimiento también cura. E hice un máster de inteligencia artificial. Todo esto mientras estaba en pleno tratamiento. Y descubrí que con la inteligencia artificial podemos hacer más cosas que no solo crear algoritmos. Y en ese momento creé a Esperanza, mi primer modelo de inteligencia artificial creado para la detección del cáncer de mama de forma precoz. Intentaba ayudar igual que a mí me habían ayudado. Y creé, y cogí datos, los validé, y creé un modelo suficientemente bueno. Tenía una validez de un 80-90% prácticamente, pero no conseguí validarlo clínicamente, me faltaban datos. Pero lejos de hundirme y pensar que eso era un fracaso, pensé, no pasa nada, este no es el momento de esperanza. Y casualmente, cosas de la vida, un día tomando café con mi marido, leyendo el periódico, me dice, estoy viendo una noticia que no sé si decírtela, porque sabe que soy un poco friki. La NASA busca proyectos de ideas lunares. Y en ese momento pensé, esperanza. Y dije, me voy a presentar. Sí, me voy a presentar no por mí, sino con el propósito de demostrarle a mis hijos que mamá, con su mochila, iba a ir a demostrarles que iba a hacer un proyecto suficientemente bueno para que la NASA lo admitiera. Ese era mi propósito, que 200 jueces validaran ese proyecto. Y me presenté. Era un reto apasionante, intentar reciclar residuos en la Luna. Y imaginaros cuando recibo una llamada de la NASA. Eres la única ganadora internacional. La única ganadora internacional. Llegar a cumplir ese sueño, a que mis hijos vieran que había conseguido reciclar 4.500 kilos de residuos lunares mezclados con el regolito lunar, crear un modelo de inteligencia artificial y hacer hasta hormigón lunar. ¿Hormigón lunar? Para mí era un sueño. Y una vez gané eso, me vino a la mente el tema de esperanza. Y me vino a la mente el tema del búfalo. Del búfalo.
del bisonte. Lo siento. El bisonte, ese rumiante americano parecido al búfalo. Y me vino porque me di cuenta que si la tormenta era esta, yo quería seguir atravesándola. Y no se me quedé en esa esperanza. Al día de hoy continúo haciendo modelos de inteligencia artificial para intentar ayudar igual que a mí me ayudaron. Porque la vida no se trata de ser el mejor, sino de intentar reconvertirse ante una tormenta. Y yo lo hice. Yo decidí, como el bisonte, tirar hacia ella. Porque la vida no se trata de no soñar, ni que te digan que no puedes hacerlo. Sí que se puede. Se puede hacer. Y yo soy la prueba. Tenemos que atrevernos a soñar en grande, a tener esperanza, a tener fe, a resiliencia, trabajo, esfuerzo, no hay otra. Y esa es la clave, porque el verdadero secreto del bisonte es atravesar la tormenta. Esperanza. Dícese de la convicción que tiene el ser humano para mejorar una situación. Muchas gracias.